Buenos días a todos y muchas gracias en nombre de Solvia por estar hoy aquí en este nuevo auditorio de Banco Sabadell. Para todos nosotros es un placer tenerles hoy en este escenario y compartir con todos ustedes la entrega del Premio Solvia a la innovación en el diseño de la vivienda. Un premio que, como ustedes saben, ha sido convocado por Solvia con la finalidad de estimular la creatividad en arquitectura y aportar ideas que contribuyan a dar forma a la vivienda del siglo XXI. Nos acompañan en este acto el secretario general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, don Eloy Algorri García, el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, don José Antonio Granero, y el director general de Banco Sabadell y vicepresidente de Solvia, don Miguel Montes. Antes de dar paso a las diferentes intervenciones, permítanme que les detalle brevemente cómo se desarrollará el acto. En primer lugar, tomarán la palabra el director general de Banco Sabadell y el secretario general del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. A continuación, don Josep Buigas, miembro del jurado del Premio Solvia Innova, dará lectura al acta del jurado y dará a conocer a sí mismo cuál es el proyecto ganador del premio. Acto seguido, don Miguel Montes hará entrega del mismo y pasará la palabra al premiado. Finalmente, será el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid quien cerrará el acto. Y ahora sí, cedo la palabra al director general de Banco Sabadell y vicepresidente de Solvia, don Miguel Montes. Buenos días y muchas gracias. Ante todo, agradecer al Colegio de Arquitectos de Madrid, a la presencia del Consejo de Colegios de Arquitectos de España y a todos ustedes y sobre todo a los participantes en este proceso que nosotros tuvimos el atrevimiento de lanzar. Y voy a ser breve, pero les voy a aprovechar para contarles qué queríamos hacer y por qué queríamos hacerlo. Y luego pues verán ustedes que estamos bastante satisfechos porque hemos conseguido bastante retorno a nuestras expectativas y al esfuerzo que para nosotros ha significado convocar este premio. Cuando pensamos en innovar, estábamos en un contexto, y no resisto la tentación de recordarlo, en un contexto de crisis profunda del sector inmobiliario español. Digo estábamos porque entre todos hemos conseguido convencernos de que ya ha pasado, ¿no? Y aunque tiene todavía la realidad muchísimas trazas de esa crisis profunda del sector inmobiliario. En ese momento parecía un poco extraño o incluso extravagante plantearse que teníamos que innovar, ¿no? Porque las necesidades perentorias que tenía el banco eran resolver un problema que se le había generado con una acumulación de activos dañados en su valoración y tenía que reaccionar a esa realidad. En la reacción a esa realidad nosotros creamos Solvia y en la reacción a esa realidad descubrimos que nos interesaba una cosa que además era un interés que podíamos considerar general, y era la regeneración de ese mercado inmobiliario. En esa regeneración entendíamos que no podíamos obviar algunas cosas que percibíamos, y era que la cosa cambiaba, que no podía ser que nosotros pusiéramos como objetivo el retorno a una normalidad que había sido de todo menos normal, dadas las consecuencias que había tenido, ¿no? Y en ese proceso de reflexión pues vimos que necesitábamos también acompañamiento y por eso se nos ocurrió plantear este certamen. ¿Por qué? Porque veíamos que necesitábamos todos, en los operadores en el sector inmobiliario, las propias compañías promotoras de producto inmobiliario, los bancos que necesariamente debemos de percibir ese negocio, el de financiar esos proyectos como uno de los negocios claves en nuestra actividad, también el negocio de facilitar el acceso al consumo de ese bien de primera necesidad que es la vivienda. Y fíjense ustedes que no digo solo el acceso a la propiedad de ese bien, ¿no? Pues en todo ese proceso nos parecía que necesitábamos también una reflexión sobre el producto, sobre los modos de uso, y eso era lo que nosotros pues planteábamos en este certamen. Y
y estamos muy satisfechos, pues que ha tenido pues una repercusión muy notable y ha tenido una participación pues también pues que nos llena de eso, de satisfacción. Hemos tenido 237 proyectos de todas partes y eso nos parece pues efectivamente que demuestra que nuestra visión de que hay que pensar en el producto que le ofrecemos a las personas para vivir, pues es una cosa que no estaba solo en nuestra cabeza, sino que está en la cabeza de mucha gente en el sector, iba a decir en el sector inmobiliario. No sé si a los arquitectos les gusta mucho ser parte del sector inmobiliario, pero desde luego entiendo que sí, que no pueden renegar de la industria a la que le tienen que ofrecer sus productos, ¿no? Entonces, en esa conjunción con tanta gente pensando en lo mismo, pues hemos visto que han tenido muchos puntos de contacto con alguna otra iniciativa que hemos lanzado en paralelo con este concurso, que ha sido un estudio de tendencias sociales que nos permitiera ir identificando cuáles son esos cambios emergentes que todo el mundo habla de ellos, en cómo se traducen en elementos de requerimiento al producto inmobiliario por parte de las personas. Y vemos varias cosas. Una muy notable es el elemento de flexibilidad. Otra muy notable es el de accesibilidad. No necesitamos que el producto inmobiliario sea accesible y que además se conforme de maneras distintas en modelos sociales que son distintos y que además son dinámicos. Y todo eso se ve reflejado en los proyectos que han acudido al premio. No voy a adelantar el fallo porque lo va a leer el señor Bohigas, pero sí les puedo decir cuál ha sido mi experiencia participando en el jurado. Primero, uno se acerca a estas ocasiones con mucha conciencia de su incapacidad, ¿no? Porque efectivamente solo su primera visión es una visión muy poco académica, muy poco técnica y seguramente mucho más comercial, que es una palabra que suena fatal pero que es muy importante, ¿no? Que es eso, quién lo va a querer, va a satisfacer las expectativas de la gente que busca ese producto, cómo se tiene que usar, cómo lo hacemos pagable, ¿no? Todas esas cosas que efectivamente casan poco con el análisis que haría otros miembros del jurado. Pero pues resultó muy agradable contrastar ese punto de vista con el punto de vista de los demás miembros del jurado, que efectivamente tenían criterios técnicos y de valoración incluso conceptual pues mucho más profundos, ¿no? Y lo que hemos visto es que confluyen, lo cual pues no deja de ser lo natural, ¿no? Pero que cuando lo percibes pues satisface mucho. No voy a alargarme mucho más, solo reivindicar, si me permiten ustedes, esta visión un poco anticonvencional de cómo nosotros nos enfrentamos a nuestra responsabilidad con el sector inmobiliario, con la industria inmobiliaria. Es una responsabilidad que creemos con la que tenemos que compartir un objetivo que es común, que es hacer que no se repitan errores, que las lecciones sirvan y que las cosas que pongamos en el mercado inmobiliario sean más útiles, más buenas y más asequibles para todos los segmentos que tienen necesidad de ellas, que somos todos. Muchas gracias y le cedo la palabra al señor Eloy Algorri. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero disculpar la inasistencia de Jordi Ludevid, al que sustituyo, presidente del Consejo Superior, que no ha podido asistir al acto por un compromiso sobrevenido. Vivimos épocas convulsas y muy atareadas, ¿no?
Bueno, este premio que hoy nos reúne forma parte, según sus convocantes, de un conjunto de acciones para conocer, y aquí reproduzco el texto de la convocatoria, cómo debería adaptarse la vivienda a los cambios que la sociedad está experimentando, muchos de ellos acelerados por la crisis económica y por la tecnología en el uso cotidiano. No cabe duda que la presentación de 237 propuestas es un éxito innegable de la organización, pero también evidencia el interés de los arquitectos por la investigación sobre las innumerables posibilidades de concebir el alojamiento de los seres humanos en esta compleja sociedad. Y voy a hilar esta primera introducción con unas reflexiones que ayer finalmente hilvané en este texto y que vienen a decir lo mismo que Miguel Montes, pero con otras palabras, en realidad. Bueno, creo que casi todos lo tenemos claro. Guste o no, el sector inmobiliario no volverá a ser lo que fue. Por cierto, el sector inmobiliario en el que yo me siento perfectamente cómodo como arquitecto y en término comercial que también me parece perfectamente legítimo, ¿no? Si no se vende o no se alquila, no comemos. Y cuando digo que el sector inmobiliario no va a volver a ser lo que fue, no me refiero solo a factores cuantitativos, sino también y principalmente cualitativos. La uniformidad en la oferta ha pasado a la historia. Afortunadamente, y lo digo así, la demanda va a ser mucho más exigente porque el hipotético comprador o inquilino tendrá que aquilatar con precisión la vivienda que se adapte a sus disponibilidades y a sus necesidades. Y este panorama abre un campo a la excelencia profesional, en contraste con la monotonía estereotipada de la vivienda destinada a un público tan ávido de compra como desinteresado por la calidad del producto, que, como bien sabemos los expertos, poco tiene que ver con la suntuosidad de los acabados. Perspectivas de innovación en el sector de la vivienda de nueva planta o rehabilitada hay muchas. Ayer, reflexionando, se me ocurrieron algunas, ¿no?, de las que dependen de la labor creativa del arquitecto, aunque también hay otras, desde el punto de vista de la tenencia o de los regímenes financieros. En lo que a nosotros respecta, hay una innovación tipológica, tanto las referidas al conjunto del edificio como al modelo de la unidad doméstica. Hay una innovación funcional, se me plantean temas como la convivencia de usos o la adaptación a las necesidades cambiantes de las familias. Una innovación sociológica, con la convivencia de distintos grupos sociales. Antes del ascensor, los pobres y los ricos vivían en los mismos edificios, ¿no?, aquí en el Ensanche de Madrid. O generacionales también, mezclas de grupos sociales diferentes. Y por supuesto una innovación técnica relativa a sistemas constructivos o al injerto de soluciones experimentadas en otros sectores como los edificios terciarios. He visto ahí fuera alguna experiencia al respecto. E incluso, renunciando a la innovación, creo que queda un amplio margen para la depuración de los recursos y conceptos convencionales, que se pueden mejorar. El buen diseño arquitectónico, entendido este término en su acepción más global, va a ser en el futuro un factor relevante y distintivo. Y para los que no sean arquitectos, les aseguro que hay en España un buen número de profesionales capaces de obtenerlo. Solo falta que los promotores asuman que los arquitectos podemos aportar valor añadido en forma de nuevos conceptos. Nos contraten, sean exigentes en el cumplimiento de nuestros deberes profesionales y nos paguen bien. Es decir, de acuerdo con la relevancia para el resultado final de la calidad del proyecto y de una dirección de obras mirada. Es muy sencillo. Lo único que me queda decir es agradecer la invitación a asistir al Consejo Superior, felicitar a los convocantes por la iniciativa y, por supuesto, a los premiados. Muchas gracias. Bien, buenos días. Ha llegado el momento clave de leer el acta del jurado, un jurado formado por Miguel Montes, Anne Lacatón, Juan Herreros, Xavier Montells, Zaida Mushi, Ramón Rovira, Miquel Molins y yo mismo, Josep Buigas. Los secretarios del concurso fueron Ana Guanté y Ana Vergés. El concurso Bienvenido a Casa, repitiendo un poco algo de lo que ya se ha dicho, es fruto de un proceso complejo de investigaciones y acciones que se inició con la motivación específica de Solvia para promover la reflexión en torno a la vivienda colectiva, con el reto de desarrollar nuevos conceptos que respondan a los modelos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales actuales. Nada que no estuviera en las bases, en la web, etcétera.
El concurso que nos atañe es una de esas acciones que se ha desarrollado en dos fases. En una primera fase se presentaron estos 237 proyectos. En realidad hubo una previa donde se inscribieron 800 proyectos y se presentaron, casi diría por suerte, porque el trabajo que se nos avecinaba cuando vimos que habían 800 inscritos era monumental. Yo no sé cómo, ya 237 ya es muy difícil, pero imaginaros lo que hubiera resultado si hubieran presentado los 800. 237 proyectos, y se hizo una primera selección compleja, difícil, injusta seguramente, complicadísima, de 34, que fueron unos prefinalistas, de los cuales el gran jurado, antes citado, seleccionó a 9 finalistas. Esto es una pequeña divergencia a lo que las bases marcaban, que íbamos a seleccionar solo 7, pero por esa misma dificultad de la gran calidad de los proyectos acabamos ampliándolo a 9 finalistas. El gran jurado, reunido el 24 de noviembre en la sede del Banco de Sabadell de Barcelona, ha estudiado con detenimiento todas las propuestas, abriendo un debate generoso con la intención de llegar a una decisión razonada y unánime sin la necesidad de votar. Cada miembro del jurado ha compartido sus análisis mostrando la enorme calidad y la diversidad de enfoques que las propuestas y que en nuestro entender reflejan fielmente las preocupaciones que dan origen a la convocatoria de este concurso. Escoger un ganador entre tantas buenas propuestas es siempre una decisión injusta, y en muchos momentos de las interesantísimas disquisiciones del jurado en el proceso de selección hemos estado tentados de repartir la gloria. Pero las bases del concurso son claras en este aspecto y el procedimiento nos ha obligado a ponernos de acuerdo valorando cada uno de los matices de cada proyecto, pero sobre todo valorando la innovación que suponen dentro del marco de una realidad plausible. Todos los proyectos finalistas, y por extensión muchos de los proyectos presentados, reconocen la realidad social del país. Sus apuestas, aunque sorprendentes, radicales o visionarias, tienen un indiscutible componente de viabilidad que los arraiga al presente urgente. El futuro desde el que operan no es un futuro lejano, ni académico, ni un futuro tiranizado por la tecnología o los efectos especiales del deseo individual, sino más bien por un optimismo con el roce, con lo existente, con lo común. Les aconsejo a todos, me imagino que ya lo habrán hecho en este rato previo, que estudien cada uno de los proyectos presentados, pero todavía más que los lean en conjunto, porque creemos que se complementan. Cada propuesta subraya aspectos diversos, innovaciones tipológicas que sugieren nuevas formas de habitar e interpretar la ciudad, innovaciones de gestión y análisis de lo existente, aportaciones tecnológicas y de materialidad, apuestas de nuevas formas de tenencia, compatibilizando escalas y recursos, entendiendo que innovando en casa se innova en la ciudad. El veredicto estricto del jurado se inicia acordando por unanimidad seleccionar un único ganador del concurso y 3 menciones especiales. Empezando por las menciones especiales, que las leo en un orden porque no puedo leerlas las 3 a la vez, pero no están jerarquizadas, sino las 3 son como menciones en conjunto. Por el pertinente análisis y reflexión del parque de viviendas de Solvia como un excelente punto de arranque de una investigación sobre cómo actuar en edificios existentes, generando un protocolo y un catálogo de soluciones adaptables a distintas situaciones. Un ejercicio de gran singularidad, complejidad y verosimilitud que exige predeterminar los parámetros clave de actuación que se implementan con variables sistemas constructivos y de sostenibilidad, ofreciendo diversas potencialidades de convivencia y adaptación al edificio y a la ciudad. La mención especial es para Sello Solvia. La segunda, por una apuesta tipológica inteligente que organiza la vivienda en estancias desjerarquizadas, organizadas por una malla articulada de paramentos flexibles que adaptan el almacenaje y los programas técnicos. Una casa adaptable que crece y decrece con el usuario y que desarrolla una distribución sin espacios servidores al uso, permitiendo agregar o segregar partes de ella en un juego que, aunque rígidamente establecido en su esquema, afronta y resuelve una alta flexibilidad tanto constructiva como funcional. La mención especial es para Ciclo Habitacional.
por una decidida confianza en lo comunitario como umbral entre lo público y lo privado, a través de la intensificación de un espacio de acceso que articula los programas comunitarios del bloque lineal, un espacio umbráculo que permite gestionar sistemas pasivos energéticos y que amplía y visibiliza el compromiso de lo común flexibilizando los usos estancos de lo doméstico. La mención especial es para Our House in the Middle of the Street. Y finalmente, el ganador. Por la propuesta que integra múltiples escalas de intervención y actuación, desde la ciudad al dormitorio o desde la obra nueva a la cuidadosa rehabilitación, sumándose a la imagen y esencia de una ciudad compleja donde cada lugar necesita de una mirada particular e intensa. Por el diálogo permanente con el espacio público que completa la ecuación de la vivienda, trasladando escenarios domésticos y aprovechando la energía de lo público para domesticar y normalizar un escenario deseable de complicidad comunitaria. Por un ingenioso sistema de construcción progresivo, donde la Administración provee de la infraestructura sobre la cual desarrollar un formato de tenencia y gestión innovador. Por la calidad de los espacios propuestos y el programa difuso de lo doméstico, donde las funciones se compatibilizan con las estancias satélites sin un uso predeterminado. El ganador del concurso, bienvenido a casa, es Arrabal. Pido a Miguel Montes, por favor, que abra el sobre y diga los nombres de los ganadores. Toda la vida había querido tener la oportunidad de decir eso de The Winner is, pero no lo voy a decir. Bienvenido a casa, Premio Solvia a la innovación en el diseño de la vivienda. Lema del proyecto, Arrabal. Autores del proyecto, Gonzalo Gutiérrez Araujo y Adrià Escolano Ferrer. El director general da el premio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos, ¿se oye bien aquí? Sí. Agradecemos que en estos tiempos tan difíciles de crisis, en los que, pues, desgraciadamente, deja de haber promoción pública y deja de haber este tipo de iniciativas de investigación y desarrollo público, pues agradecemos que todavía haya empresas privadas e iniciativas privadas que promuevan la investigación y el desarrollo de la vivienda, en lo que nos atañe aquí como arquitectos, y que nos permitan y que llamen a gente joven, bueno, en realidad está de todas las edades, pero que llamen a investigar y a proponer investigación sobre la vivienda, ¿no? En nuestro caso quisimos no centrarnos en la tipología, porque al principio se llamaba mucho a la tipología, pero pensamos que la vivienda no es solo donde duermes, sino que parte de la ciudad y cómo esa ciudad funciona y cómo se incluye el edificio en la ciudad y cómo se puede empezar a vivir desde la ciudad hacia la tipología, ¿no? Esto nosotros hemos cogido desde la gran escala de la ciudad hasta el detalle. Hemos intentado llegar hasta, pues, a la habitacional, hemos ido a una unidad muy pequeña luego, porque en todo este desarrollo es importantísimo pues que generar espacios habitables y generar vida, ¿no? Generar este tipo de soluciones. ¿Esto decir algo? Nada, no. Muchas gracias. Muy nervioso, como veis. Esto.
días a todos y muchísimas gracias en primer lugar al Banco de Sabadell y a Solvia, Miguel, Blanca, a Josep y a Eloy, que me han precedido en el uso de la palabra. Cuando me invitaban a cerrar este acto, pensaba que era muy pertinente, porque todo lo que pone en el título, concurso. El concurso es la forma de contratación pública de la arquitectura. Innovación. El I+D+I en estado puro lo hacemos los arquitectos, que continuamente hacemos prototipos sobre las formas de vivir. Lo siguiente era diseño. Diseño bien entendido es una actividad económica de primer nivel que trata de mejorar la calidad de vida de las personas. Y vivienda. Concurso, innovación, diseño y vivienda. No podía ser más pertinente que los representantes de los arquitectos estuviéramos aquí. Tengo que agradecer extraordinariamente a Solvia y al Banco de Sabadell por esta iniciativa, porque esta iniciativa nos permite una cosa. En general, durante muchos años, los arquitectos hemos hablado para arquitectos, entre arquitectos, con arquitectos. Esto hace unos años decidimos romperlo, y decidimos romperlo de manera radical. Abrirnos y contaminarnos y contaminar. Hacer polinización cruzada y hablar de actividad económica sin ningún miedo. Los arquitectos hablamos de actividad económica, hablamos de actividad comercial y hablamos de mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades y sobre todo que la gente quiera vivir mejor, porque en el fondo los arquitectos tendríamos trabajo y habría mucha más actividad económica si la gente supiera que se puede vivir mucho mejor y que eso no solo es más caro, sino que aparte de generar más confort, en general resulta más barato. Muchos de los valores de los que los proyectos que he olvidado felicitar, y debía ser lo primero que debía haber hecho, felicitar a los ganadores, a los finalistas, he podido ver en la exposición los proyectos seleccionados por el jurado, ya era un jurado de lujo. Un jurado es muy importante en un concurso. En la ciudad vemos muchísimos edificios extraordinarios, iconos arquitectónicos, que tienen mérito de sus autores, pero sobre todo son responsabilidad de los jurados que dieron el premio y que decidieron que eso es lo que iba a conformar la ciudad. De manera que un jurado es muy importante y ya ahí empezó muy bien Solvia con un jurado extraordinario. Decía que lo primero era felicitar a los premiados, pero estaba haciendo una referencia a cómo es el trabajo y por qué necesitamos difundir, por qué esta iniciativa es tan interesante, porque nos ayuda a difundir las mejores prácticas, a difundir lo que queremos hacer todos juntos. La ciudad y las viviendas no las hacemos solo los arquitectos, las hacemos entre muchos, pero al final nos pertenecen a todos. De los tres valores clásicos de la arquitectura, decía Vitruvio, firmitas, utilitas y venustas, la firmeza, la utilidad y la belleza. Hoy se ha incorporado un cuarto, que es la sostenibilidad, que tiene que ver con la responsabilidad con la sociedad, con la responsabilidad con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente y también con nuestro patrimonio cultural, y la responsabilidad, he dicho, social, medioambiental y económica. Y estamos en la sede de un banco. Esa responsabilidad económica es muy importante, pero no solo en el coste, y tiene que ver con lo que el secretario del Consejo decía, no solo tenemos que tener en cuenta el coste de la vivienda, sino lo que es el mantenimiento, lo que es el coste de operación y mantenimiento, porque lo que hagamos va a ser el legado a nuestros hijos y va a durar décadas. De manera que quizá esa inversión tenemos que empezar a pensarlo entre todos y valorar que tenemos que hacer las cosas bien. Hace unos días, en Sevilla, se le entregaba un premio a un ingeniero de caminos muy mayor, con una trayectoria extraordinaria en Andalucía, y al recoger el premio subía, tenía 90 y muchos años, subía y sacaba un papel del bolsillo, subía con su hija, que tendría 70 y tantos, es decir, venían una pareja mayor, subía, sacaba un papel y decía: voy a leer las palabras que en los años 70 leí en mi discurso al tomar posesión como decano del Colegio de Ingenieros de Caminos. Sacó un papel y leyó las siguientes palabras: en estos tiempos, años 70, no debe ser lo importante solo el dinero. Lo importante es el trabajo bien hecho y el respeto a las personas. Dobló el papel, lo guardó, a mí me emocionó. Parece que no se puede decir más con menos. Trabajo bien hecho y respeto a las personas. Los arquitectos tenemos un pecado fundamental que compartimos con los profesionales vocacionales.
A mí me parece que el Rolls Royce de los profesionales son los médicos. Y ese pecado es la generosidad. No, nos gusta lo que hacemos, nos apasiona lo que hacemos. Y que somos capaces de hacerlo gratis. Y eso es terrible. Eso es terrible porque lo que hacemos tiene que ser valorado, y esa actividad económica de primera magnitud, de manera que esa generosidad debíamos cuidarla, matizarla y sobre todo que fuera valorada. Pero para eso tenemos que hacer un ejercicio. En eso nos ayuda una iniciativa como esta de Solvia, contar qué es lo mejor, qué es lo que sabemos hacer y que la sociedad lo pueda demandar. Para eso hace falta la colaboración de una sociedad civil estructurada. Y quiero acabar en esa educación o en esa difusión de las mejores prácticas que desde luego tienen que ver también con el sector inmobiliario y con cómo actuemos sobre la ciudad, que es una componente que en lo comercial, y hablando en Solvia creo que es relevante, que en lo comercial no le hemos dado suficiente importancia. Hablamos de función, de que todo debe cumplir una función, se ha hablado mucho del uso de la vivienda, de cómo tenemos que afrontar nuevas necesidades, nuevas demandas, nuevas formas de vivir, pero hemos olvidado una componente fundamental que se llama emoción. La vivienda es el sueño, la utopía de una familia. De manera que el componente emocional es muy importante a la hora de pensarlo y a la hora de venderlo. Si yo fuera un comercial, que no soy malo, si yo fuera un comercial de viviendas, desde luego utilizaría el componente emocional. Y este componente emocional lo damos los arquitectos. De manera que aprovechemos para valorar el trabajo de los arquitectos, para reconocer que cuando hablamos de I+D+I está muy bien la innovación, la investigación y el desarrollo en los campos aeroespaciales y biomédicos, etcétera, pero os aseguro que en la arquitectura, en la ciudad y en la vivienda está buena parte de la actividad económica que debe regenerar de nuevo la actividad de este país, la actividad y el empleo. Y si no vamos a ser el 15% del PIB, y no lo volveremos a ser, sí deberíamos estar en el 6, en el 8, en entornos que de verdad hagan relevante que los arquitectos, y estos arquitectos, muchos jóvenes que tenemos hoy aquí, extraordinariamente preparados, y que fuera son extraordinariamente reconocidos, no tengamos que seguir diciendo que la arquitectura española está muy reconocida internacionalmente, pero sigamos deportando arquitectos. No, empecemos a exportar arquitectura, a valorar la arquitectura desde aquí, y yo quiero celebrar que entidades como el Banco de Sabadell y Solvia, con los que el Colegio de Arquitectos además tiene una relación muy estrecha y que han colaborado en iniciativas muy importantes del colegio en desarrollo urbano, en proyectos de Madrid Think Tank, y ahora con un proyecto apasionante, Madrid 00, que presentamos la próxima semana, en el que lanzamos un concurso junto con Solvia y en suelos de Solvia de edificios de consumo de energía casi nulo. Creo que hay que celebrar, que agradecer extraordinariamente esta colaboración y desde luego prestarnos a seguir colaborando, ayudando en difundir que lo podemos hacer todos mucho mejor. Quiero celebrar también que está hoy con nosotros Juan Antonio Gómez Pintado, nuevo presidente de Asprima, que sé que comparte absolutamente este discurso y que celebro que esta renovación que vamos haciendo en todas las instituciones se produzca también en Asprima. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena a los premiados y sobre todo muchísimas gracias a Solvia y al Banco de Sabadell. Gracias a todos. Muchas gracias, señor Granero, y felicidades a los premiados. Hasta aquí, señoras y señores, el acto de proclamación y entrega del Premio Solvia a la innovación en el diseño de la vivienda. Rogaría a los premiados, a los miembros del jurado y a las personas que han intervenido en el acto que por favor esperen unos momentos en la sala porque vamos a proceder a realizar algunas fotos con los premiados. A todos ustedes, gracias de nuevo por haber participado y haber contribuido con vuestra participación precisamente a dar relieve a este acto. Ahora vamos a servir un pequeño aperitivo en la entrada y esperamos que sirva para poder compartir las buenas sensaciones de esta jornada. Muchas gracias.